Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo. Y hoy tengo algo realmente especial, algo que está ardiendo en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, y que sé que les va a encantar. Como ya habrán visto en el título y en la miniatura, vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir, la actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y sus personajes inolvidables. Desde la entrañable Sanem de Erkencikus hasta la resiliente Zeynep de Doğu Kaderindir, Demet ha demostrado ser una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Y el tema central de hoy es sus declaraciones más recientes. Declaraciones que, créanme, han causado un revuelo considerable, han generado debates y han puesto a todos a reflexionar. Demet, en una entrevista muy reciente, ha abierto su corazón y ha compartido con el mundo sus pensamientos más profundos sobre su vida personal, sus relaciones y su carrera. Y como siempre ha sido honesta, valiente y sobre todo, auténtica. Pero, ¿qué es lo que ha dicho exactamente? ¿Qué ha confirmado? ¿De qué no se arrepiente? ¿Qué lecciones ha aprendido? Pues como siempre aquí en el canal vamos a desmenuzar cada palabra, analizar cada declaración y por supuesto compartir nuestra opinión. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis profundo y por supuesto, mucho chisme. Antes de zambullirnos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque les prometo que siempre les traigo contenido fresco, interesante y, por supuesto, muchísima información sobre sus estrellas favoritas. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creciendo y a crear contenido que les guste. Así que, por favor, suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que realmente nos interesa. En esta entrevista, Demet Özdemir ha hablado con total apertura sobre su vida personal, sobre sus decisiones, sobre sus relaciones, y lo ha hecho sin filtros, con una sinceridad que sinceramente me ha dejado impresionada. Y uno de los puntos que más ha llamado la atención, y que es el centro de este vídeo, es su respuesta cuando le preguntaron si se arrepentía de algo en su vida. La respuesta, como ya lo vieron en el título y la miniatura, fue contundente, clara y directa: no me arrepiento. Y esa simple pero poderosa frase ha generado una oleada de reacciones, comentarios y análisis. Pero, ¿de qué cosas específicamente no se arrepiente Demet Özdemir? Para entenderlo mejor, es fundamental que contextualicemos un poco. Sabemos que Demet ha tenido una vida sentimental activa y mediática, con relaciones que han estado bajo la lupa de los medios y, por supuesto, un matrimonio que lamentablemente no prosperó. Recordemos su matrimonio con Ozan Koç, que fue un evento muy publicitado, seguido por millones de personas tanto en Turquía como en el resto del mundo. La pareja, que parecía estar profundamente enamorada y que nos regalaba imágenes llenas de amor y felicidad, finalmente decidió separarse después de unos pocos meses de matrimonio. Y como es de esperarse, esta noticia generó un intenso debate, un sinfín de especulaciones y, por supuesto, mucha tristeza entre sus seguidores. Entonces, cuando le preguntaron a Demet si se arrepentía de haberse casado, o si se arrepentía de haberse divorciado, su respuesta fue rotunda: no se arrepiente. Y sinceramente esa postura es muy valiente, es admirable. Es una postura que demuestra una gran madurez, una fortaleza emocional que pocas personas logran alcanzar. Porque no es fácil decir que no te arrepientes de algo que a ojos de muchos podría ser considerado un fracaso, un error, una decepción. Pero Demet con sus palabras nos está diciendo que ha aprendido valiosas lecciones de esa experiencia, que ha crecido como persona, que ha evolucionado y que, sobre todo, no guarda rencor, ni resentimiento, ni amargura. Y creo que es muy importante detenernos aquí un momento y reflexionar sobre lo que esto implica. Vivimos en una sociedad que a menudo juzga con dureza los errores, los fracasos y las decisiones personales, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Constantemente se nos presiona a vivir vidas perfectas, a tomar decisiones impecables y a evitar cualquier cosa que pueda ser vista como un fracaso. Pero Demet con su respuesta nos está dando una lección muy valiosa: La vida es un camino lleno de experiencias, algunas buenas, otras no tanto, pero todas ellas nos forman, nos moldean y nos ayudan a crecer.
En la entrevista, Demet profundizó un poco más en sus sentimientos. Explicó que cada relación, cada experiencia, incluso aquellas que han terminado mal, le han enseñado algo. Que cada persona que ha pasado por su vida ha dejado una huella, ha aportado algo, y que al final, todo ha contribuido a convertirla en la persona que es hoy. Nos habló de cómo cada experiencia, incluso las más dolorosas, han sido oportunidades para aprender sobre sí misma, para descubrir sus fortalezas y debilidades y para crecer como ser humano. Esto es algo sumamente importante porque demuestra que Demet tiene una visión muy positiva de la vida. Que no se queda anclada en el pasado, que no se lamenta por lo que pudo ser y no fue, que no se permite caer en la autocompasión. Al contrario, utiliza esas experiencias como combustible para seguir adelante, para seguir aprendiendo, para seguir evolucionando y sobre todo, para seguir viviendo la vida al máximo. Y creo que esa es una lección muy valiosa para todos nosotros. Porque a veces es muy fácil caer en la trampa de los y sí, de los me arrepiento, de las culpas y los lamentos. Es fácil quedarse atrapado en el pasado y permitir que los errores y los fracasos nos definan. Pero Demet nos demuestra que es mucho más sano, mucho más productivo y mucho más liberador aceptar las cosas como son, aprender de ellas, perdonarse a uno mismo y seguir adelante con la frente en alto. Pero la honestidad de Demet no se detuvo ahí. En la entrevista fue más allá y explicó que cada relación, independientemente de su duración o de cómo haya terminado, le ha enseñado algo diferente sobre sí misma y sobre el amor. Nos contó que cada persona que ha compartido su vida le ha dejado una huella imborrable, le ha aportado una perspectiva diferente y ha contribuido a construir la mujer fuerte y resiliente que es hoy. Dijo que no ve ninguna de sus relaciones pasadas como un fracaso, sino como experiencias valiosas que le han permitido aprender, crecer y evolucionar. Además, Demet también compartió cómo ha aprendido a priorizar su felicidad y su bienestar emocional. Nos habló de la importancia de establecer límites, de cuidar su salud mental y de rodearse de personas que la apoyan y la quieren. Es decir, ha aprendido a amarse a sí misma por encima de todo. Otro de los puntos clave de la entrevista, que me parece muy relevante, es la forma en que Demet habla de su carrera profesional. Ella, como sabemos, es una actriz sumamente exitosa, con una trayectoria impecable, llena de éxitos y reconocimientos. Y cuando le preguntaron sobre sus decisiones profesionales, también fue muy honesta. Dijo que a lo largo de su carrera ha tomado decisiones que han sido acertadas, que le han traído grandes satisfacciones, y otras que quizás no lo fueron tanto, que quizás no resultaron como ella esperaba, pero que de todas ellas ha aprendido algo valioso. Que lo más importante es seguir adelante, seguir trabajando duro, seguir esforzándose, seguir creciendo como profesional y, sobre todo, seguir luchando por sus sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Y esto, señoras y señores, es algo que admiro muchísimo de Demet. Su perseverancia, su profesionalismo, su dedicación, su humildad y su inagotable talento. Es una actriz que, a pesar de su increíble éxito, nunca ha perdido la cabeza, que siempre ha mantenido los pies en la tierra, que siempre ha trabajado incansablemente para conseguir lo que quiere y que nunca ha dejado de aprender y de superarse. Demet nos da una lección de constancia, de trabajo duro, de no rendirse ante las adversidades. Nos demuestra que el éxito no llega por casualidad, sino que es el resultado de años de esfuerzo, dedicación, pasión y sobre todo, de creer en uno mismo. Además, Demet también habló sobre su relación con sus fans, un tema que siempre genera mucho interés. Dijo que está inmensamente agradecida por el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores, que intenta siempre ser cercana a ellos, que valora mucho el cariño y el afecto que le demuestran y que sabe que sin ellos, su carrera no sería lo mismo. Y por supuesto aprovechó la oportunidad para agradecerles a todos por su apoyo y por ser parte fundamental de su éxito. Y eso, creo, es algo muy importante. Porque una estrella, por mucho talento que tenga, no es nada sin sus fans. Demet lo sabe, lo reconoce y sobre todo, lo agradece. Y esa humildad, esa cercanía con su público, es otra de las cosas que la hacen tan especial y tan querida. Demet entiende que la conexión con sus fans es fundamental para su carrera y para su felicidad. Sabe que su apoyo es un motor que la impulsa a seguir adelante y a dar lo mejor de sí misma. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir ha sido mucho más que una simple conversación. Ha sido una verdadera lección de vida. Una lección de madurez, de fortaleza, de honestidad, de resiliencia y de, sobre todo, de amor propio. Nos ha demostrado que es una persona admirable, que ha aprendido de sus experiencias,
que ha sabido convertir los momentos difíciles en oportunidades de crecimiento y que está dispuesta a seguir evolucionando y a seguir adelante con valentía y determinación. Nos ha mostrado la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos y de vivir la vida con pasión y autenticidad. Y por eso creo que su respuesta, no me arrepiento, es mucho más que una simple frase. Es una declaración de principios, una afirmación de su valía, un manifiesto de su fuerza interior y una invitación a todos nosotros a vivir la vida de la mejor manera posible, aprendiendo de cada experiencia, creciendo como personas, perdonándonos a nosotros mismos y a los demás y sobre todo, nunca, 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 dejando de luchar por nuestros sueños y por nuestra felicidad. Es una frase que nos inspira a abrazar la vida con todas sus complejidades y a encontrar la belleza y el aprendizaje en cada paso que damos. Así que, como ven, la entrevista de Demet ha sido realmente impactante, y creo que nos ha dado mucho sobre lo que reflexionar, mucho sobre lo que aprender y mucho sobre lo que inspirarnos. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Qué les pareció su actitud? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, debatir y compartir ideas con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, porque me ayudan a crecer y a mejorar mi contenido. Así que no se queden callados. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya dado algo sobre lo que reflexionar y que, sobre todo, les haya hecho pensar en la importancia de vivir la vida con autenticidad, con valentía y con el corazón abierto. Recuerden, el objetivo de este canal es compartir información, analizarla, debatir, crear comunidad y, sobre todo, pasar un buen rato juntos. Así que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además, activar la campanita es clave para no perderse ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, comenten, compartan y únanse a la familia. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de las declaraciones de Demet. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.